Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una videocrítica, en este caso de Rogue One, una historia de Star Wars, el primer spin-off cinematográfico de la franquicia creada por George Lucas y ahora ya bajo el paraguas de Disney. Como todos sabéis, el año pasado se estrenó El Despertar de la Fuerza, The Force Awakens, la séptima entrega numerada de la franquicia, una continuación directa de las películas clásicas de los 70 y 80 y en este caso tenemos algo intermedio. Es una historia que se desarrolla entre los capítulos 3 y 4, es decir, entre la venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, mucho más cerca de esta a nivel cronológico que del anterior, y digamos que nos cuenta cómo un grupo de rebeldes roba los planos de la Estrella de la Muerte para intentar de alguna forma acabar con ella. Es una historia muy interesante, un punto de partida que me encanta, la verdad. Creo que es un arranque magnífico para una película que quiera centrarse en ello, pero Gareth Edwards, que es el director y en este caso el responsable de poner este guión en imágenes, no ha estado a la altura. Es un director que me gusta desde hace bastante tiempo, desde que dirigió Monsters, un film sobre criaturas gigantes, pero desarrollado en el fuera de campo, es decir, apenas veíamos nunca las criaturas, era todo personajes y cómo reaccionaban a lo que estaba pasando en el entorno. Godzilla fue su siguiente película, un blockbuster en este caso, que contaba con un tráiler absolutamente espectacular y que luego no estaba al nivel de ese tráiler, pero que por lo menos mantenía algo interesante. Es un director que, a pesar de que no sabe muy bien cómo desarrollar personajes y sobre todo cómo mostrar los dramas de cada uno de ellos, tiene una capacidad visual, algo que está mucho más allá de los efectos especiales, sino la mirada que tiene a la hora de transmitir ciertas sensaciones, y con Godzilla lo conseguía más o menos bien. La parte dramática no funcionaba, la parte espectacular, la parte de los monstruos, la, digamos, poética de cierta acción, de cierta forma de representar al lagarto y otras criaturas, sí que estaba ahí, y con Rogue One creía que iba a explotar esta parte de la historia. Lamentablemente su trabajo creo que no lo hace del todo bien, es decir, es una película que funciona a un nivel muy básico, como simple entretenimiento, por lo menos cuando llega a su tercer acto, que es cuando todo explota de verdad, porque la parte anterior había sido un poquito dispersa, por decirlo de alguna forma. No es que no pasen cosas, pasan continuamente desde el arranque hasta que, en fin, van avanzando y tal y cual, pero es una película que está exenta del sentido de la aventura, por así decirlo. Es un film mucho más cercano a la acción, a la parte bélica, y esto puede sentarle bien si estuviera bien desarrollado, pero como no lo está del todo, se queda en un intento de ser algo más que esto. Tampoco ayudan mucho los personajes, que son básicamente muy esquemáticos. Ninguno tiene un arco dramático muy creíble, básicamente las cosas pasan un poco porque sí, porque lo dice el guión. El personaje principal, Jin, es una niña que ve cómo muere su madre. Nada más empezar la película, tiene que crecer, se convierte en una especie de rebelde que está fuera de la ley y de repente se da cuenta de que tiene que ser una heroína para salvar a todo el mundo. No hay ningún gran cambio entre que empieza la película y acaba. Básicamente el personaje siempre es el mismo, es muy plano, y cuando tiene que tomar una decisión, cuando se da cuenta de que las cosas van más allá de lo que ella puede pensar en un primer momento, no notamos el peso sobre sus hombros, simplemente vemos hacer cosas que tiene que hacer porque el guión dice, oye, haz esto ahora mismo. Esto pasa lo mismo con el resto de personajes, no hay ninguno que digas, wow, hay una progresión. Especialmente pasa con el personaje de Diego Luna, que está ahí pues porque es un asesino primero y después, pues en fin, hace cosas que no tienen ningún sentido en la coherencia interna de la historia. Pasa porque tiene que pasar. Pero bueno, esto pasa bastante con este tipo de películas en las que la evolución, el arco evolutivo no está muy arraigado, y lo podemos comparar con otras películas de Star Wars, empezando por El Despertar de la Fuerza. Tanto Finn como Rey como Kylo Ren son personajes que cumplen un cliché, es decir, cumplen un papel muy específico. Rey, Finn y Kylo Ren, como digo, no tienen un gran arco evolutivo, pero aún así entendemos por qué Finn abandona el cargo como Stormtrooper, por qué deja atrás esa vida. Entendemos perfectamente su conflicto y por qué no quiere seguir dentro de ello. También entendemos por qué Rey pasa de ser una chica que vive, digamos, de vender chatarra a convertirse en algo mucho más allá. Sí que hay una evolución, y con Kylo Ren ya ni os cuento, a pesar de que el momento climático del despertar de la fuerza me parece bastante lamentable y muy pobre. Es únicamente un momento de impacto porque sí, que ataca directamente al fandom, o a los fans de la franquicia, o no ataca pero sí apunta directamente a ellos. Si no tienes esa conexión emocional con cierto personaje, te va a dar igual lo que pase con Kylo Ren, especialmente pues en el tercer acto. Igualmente, volviendo a Rogue One, no hay ningún personaje que digas, wow, me ha encantado. Hay alguno que sí, que es cool, ¿no? Que mola bastante ver en pantalla, como por ejemplo el personaje de Donnie Yen y el que va con él siempre. Es un samurái ciego, quieras que no, además usa el poder de la fuerza, o piensa que usa el poder de la fuerza, lo cual es interesante desde un punto de vista puramente estético. Da para una camiseta o para un logotipo, pero no da para más que esto. Y es que los personajes de la película están vaciados de carisma, vaciados de cualquier tipo de
personalidad realmente. Únicamente están ahí porque tiene que haber un personaje de cada, uno complementario de otro y ya está. Este es el fallo de la película más grande que le puedo sacar, porque el resto, pues bueno, es entretenida, se pasa el rato, hay algún momento en el que, como digo, es dispersa, el ritmo falla en algún punto, y insisto, no porque no pasen cosas, sino porque lo que pasa no está bien contado, o por lo menos no está contado con enjundia, con cierta gracia, con cierta fuerza, con carga dramática, y eso que pasan cosas dramáticas, pero no funcionan en ningún momento, porque no has podido conectar con los personajes. Especialmente pasa con... Bueno, no voy a contar de qué va ahora mismo ni spoilearos, pero en fin, pasa un par de veces en la historia que dices, wow, esto si me hubieran contado algo interesante, si el personaje me hubiera interesado lo más mínimo, me hubiera impactado, pero no porque simplemente salía en 4 escenas y ya está. Luego está el tema de usar la nostalgia como herramienta para vender más entradas. Esto se utilizó ya en El Despertar de la Fuerza, recordemos el Chewie We Are Home de Han Solo y Chewbacca en el primer tráiler, el uso de la música de John Williams, en fin, un montón de cosas que estaban ahí únicamente para atraer al espectador, digamos, más nostálgico. Tiene un sentido en la continuidad de la historia porque era la 7ª entrega y por tanto ver a Han Solo, a Leia de mayores, pues tiene una lógica, una coherencia, y en este caso únicamente están ahí porque tienen que recordarte que estás viendo una película de Star Wars. Es decir, sale el principal, por así decirlo, es Darth Vader, están los pósters, no es ningún spoiler, no os voy a contar quién más sale para no spoilearos, pero en fin, Darth Vader sale, tiene una secuencia de presentación, a mi juicio, bastante pobre, una secuencia que podrían haberse ahorrado perfectamente, pero después sale alguna que otra vez y joder, ahí es cuando dices tú, vale, es Darth Vader, está apuntando directamente al fandom, a los fans de verdad, es un fanfic hecho oficial, es mi frase resumen de la película. Básicamente Gareth Edwards es un fan de Star Wars, cuando se dio cuenta de que podía hacer una película con estos personajes dijo, joder, voy a coger este personaje, voy a hacer esta escena tan cool y la gente va a flipar como yo fliparía si lo viera en el cine. Pues básicamente es la perspectiva o la imagen que creo que Gareth Edwards ha proyectado de la película en su cabeza. Esto siempre teniendo en cuenta una cosa, y es que ha habido reshots, ha habido parones de producción, ha habido problemas por el medio, que no se sabe muy bien por dónde han ido, pero creo que puedo intuirlo. Básicamente, la primera parte de la película tiene algunos momentos cómicos un poco metidos porque sí. Empieza con un montaje en paralelo de varios personajes, es decir, te cuenta la historia de uno, la historia de otro, la de otro, hasta que se van juntando, y está un poco montado pues de forma arbitraria, como intentando darle un poco de valor a cada uno de los personajes, pero sin conseguirlo, al menos bajo mi humilde opinión. Si la veis y os encanta, pues oye, cada uno es libre de pensar cualquier cosa que quiera. Igualmente, como digo, se nota un poquito que ha habido algún problema de producción, como se notaba, por ejemplo, pues en Guerra Mundial Z, por decir una que es bastante conocida por este tipo de cosas, pero por lo menos es una película que a nivel narrativo, a nivel de funcionalidad, es correcta. Es decir, en ningún momento dices, joder, no he entendido por qué pasa esto, por qué pasa aquello otro. Que sí que los personajes actúan de forma muy caprichosa, pero por lo menos está contada con, bueno, pues con un poco de cabeza, ¿no? Digamos que es el punto intermedio que le puedes exigir a la película, que no es muy creativa tampoco con las situaciones que plantea, que hasta que llega el tercer acto no arranca de verdad. Digamos que los últimos 40 o 45 minutos son lo mejor del film, con diferencia además. Ese momento en el que Gareth Edwards dice, joder, tengo que contar algo, tengo que darle un empaque, tengo que hacer algo para que la gente se despierte después de todo lo que he contado hasta ahora, que no ha sido particularmente llamativo. Visualmente sí lo es decir, es una película que tiene un presupuesto alto, es una película que funciona a un nivel puramente estético, a pesar de que tampoco sea, ni mucho menos, la última venida de Cristo. Es decir, he visto películas en el cine este año más impactantes a nivel puramente visual que esta Star Wars, empezando por Star Trek Más Allá, que es un film que tampoco me apasionó, pero joder, tiene más enjundia a nivel visual y más fuerza expresiva que esta Rogue One. Igualmente, lo que me gusta de esta película y lo que creo que la hace destacar por encima del canon de Star Wars, al menos a nivel general, es el tono, ¿vale? Si El Despertar de la Fuerza era una película de aventuras, con elementos cómicos, también una parte dramática, pero sobre todo era una película de aventuras en el espacio. En este caso, estamos mucho más cerca de la acción y el cine bélico. El contraste se nota bastante, la fotografía es mucho más apagada, la música de Michael Giacchino apunta a tonos más fúnebres realmente, no hay apenas ningún fanfarre, y de hecho no recuperan prácticamente ningún tema de John Williams hasta que llegan los créditos. Es decir, que intenta de alguna forma no centrarse mucho en la parte más lúdica, y por eso choca tantísimo que la parte inicial tenga gags y tenga chistes porque sí, y luego la otra sea mucho más oscura. Y sobre todo lo que veo en la película que hace muy bien es el tema de cómo plantea las secuencias de acción.
En todo momento vemos lo que pasa en pantalla, no hay cortes rápidos, salvo que sea una situación muy concreta. Es espectacular en cuanto a... Las batallas en el espacio, por ejemplo, son bastante guays, hay que decir las cosas como son, y cierta secuencia de cierto personaje que no voy a deciros es un puto espectáculo a nivel únicamente sensorial. Pero no voy a decir quién, ni cuándo, ni por qué. El tema, ¿me ha gustado Star Wars Rogue One? Sinceramente, sí y no, es decir, me ha dejado un poquito frío. ¿Me ha pasado bien? Pues sí. ¿Me ha aburrido en algún momento? Pues también. Hay algún punto en el que desconectaba de la historia porque no me estaba llamando mucho la atención como lo estaba contando. Y porque los personajes tienen en algún momento... les dan unos brotes mentales que dices, joder, pero ¿por qué hacen esto? Si es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué de repente dicen una frase mítica únicamente para que la gente la recuerde por ella? ¿Por qué aparecen de tal punto a otro? En fin. Es una película un poco de porque sí en algunos momentos y eso le quita méritos. Igualmente es un film que recomendaría ver. No directamente en el cine, no hace falta que vayáis a verla, no os va a cambiar la vida ni mucho menos. Creo que es inferior a El despertar de la fuerza en prácticamente cualquier aspecto. Personajes, narración, historia, dirección, efectos visuales, música... En fin, creo que es bastante inferior a la anterior, a The Force Awakens, y de hecho diría, haciendo así un balance muy rápido y quizá un poco injusto, porque acabo de verla y las demás las he visto más de una vez, diría que es la segunda película, la segunda peor película de las 8 de Star Wars oficiales que hay, por así decirlo. Es decir, es peor que las 3 originales, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, es peor que La Verdad Fantasma. Para mí, por lo menos, es algo inferior. Por lo menos aquí ya tenía a Darth Maul, que quieras que no, es un tío que mola. Es inferior también a La Venganza de los Sith. Y es inferior al Despertar de la Fuerza. La única que está un poquito por encima, en este caso, sería de ¿cómo se llama esta? La segunda, ¿no? La del Ataque de los Clones, que para mí es una película demencial. Es decir, esta es mucho mejor que El Ataque de los Clones, que para mí es el punto más bajo de cualquier película de Star Wars. ¿Es una película modélica? No, pero bueno, cumple su función de ser entretenida. Y antes he dicho que La Amenaza Fantasma es un poco mejor. Bueno, están al mismo nivel, ¿vale? Tampoco vamos a hacer de sangre y corazón. Básicamente la película funciona cuando tiene que funcionar. No es redonda. Se notan cositas que pueden estar mucho mejor. Pero por lo menos, pues tampoco te molesta verla. No es una película que acabes y digas, joder, qué mierda he visto. Tampoco es una película que digas, madre mía, pero ¿qué han hecho con Star Wars? ¿Por qué han cogido estos personajes y no otros? ¿Por qué han tirado del fandom cuando podían haber hecho algo mucho mayor? No llega a ese punto de ser molesta de ver, simplemente pues únicamente no concluye, digamos, lo que debería concluir, y no conecta tampoco muy bien con lo que viene después. Es decir, para ser una película que no es ni precuela ni secuela, es una especie de punto intermedio, es un puente entre, como decía, La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, hace cosas que no tienen mucho sentido dentro de la coherencia cronológica de la franquicia. Pero bueno, hace tiempo que no las veo, tampoco quiero, digamos, jugármela mucho al decir esto, pero el final no creo que encaje muy bien con lo que pasa después en Una Nueva Esperanza, pero bueno, ahí lo dejo. El tema es el siguiente: hace una cosa que es muy buena, que es ser coherente consigo misma con la historia. El tercer acto, como digo, es muy potente, y sobre todo el final es muy burro, y Gareth Edwards se merece, pues, que se le agradezca, ¿no? Cierta honestidad consigo mismo a la hora de llevar a cabo ciertas situaciones, y sobre todo diría, pues eso, es una película que está bien, que puedes ver, que te entretiene, pero si sois fans de Star Wars vais a verla, aunque yo diga que sea una mierda o que sea una obra maestra, vais a verla igualmente. Y si no lo sois, mi recomendación es que veáis sinceramente cualquiera de las anteriores. No cualquiera, no todas, lógicamente, pero sí cualquiera de las 3 primeras. Que es un cliché decirlo, ¿no? Que es que Star Wars está mejor, que es que El Imperio Contraataca es una obra maestra. Tampoco lo creo, o sea, son películas muy buenas, pero no son obras maestras, ¿no? Tampoco es que podamos decir que esta saga sea El Padrino o algo así. Pero aún así, son películas que tienen un cierto nivel, tanto a nivel cinematográfico como a nivel de aventuras, contar una historia, etcétera, etcétera. Rogue One no llega a este punto nunca, en absoluto alcanza los momentos álgidos, no ya de las originales, sino del Despertar de la Fuerza, que tampoco es que sea ninguna maravilla, pero por lo menos tenía situaciones muy burras, y en este caso, pues bueno, sin más. De hecho, recuerdo spin-offs como Las Guerras Clon de Genndy Tartakovsky, que es mucho mejor que esto, la miniserie que hizo este señor hace, pues, 10-12 años más o menos, que son episodios muy cortos, duran total como 2 horas y media, son como 30 episodios de 5 minutos cada uno, o 4 minutos, algo así, y os recomendaría muchísimo más ver esa película o esa serie que ver Rogue One, porque aunque añade también elementos interesantes al canon de la franquicia, lo hace con cierta capacidad visual y cierta enjundia que esta película no tiene.
la verdad, y es una pena, porque podría haber sido infinitamente superior, aunque bueno, también podría haber sido mucho peor. Esta película se la das a un director que no tiene ni siquiera capacidad visual y te queda un batiburrillo bastante lamentable, pero bueno, yo qué sé. Tampoco quiero extenderme mucho más, llevo bastante rato comentando esta Rogue One. Espero que si la habéis visto en los comentarios me digáis qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué creéis de ella, si opináis que hubiera sido mejor de X manera o de otra. En fin, eso siempre con spoilers, ¿vale? Si que vais a comentar algo de la historia en sí misma, por favor avisad antes para que la gente que no la haya visto no se la destroce, siempre con un poco de respeto hacia los demás que vayan a leer ese comentario. Creo que tiene lógica lo que estoy pidiendo ahora mismo. En fin, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, si no os ha gustado pues lo siento, es una opinión personal, no representa la global, ni quiero, digamos, cambiar vuestra opinión de la película, simplemente quiero aportar la mía. Y nada más, hasta el siguiente vídeo, chicos. Adiós.